decía que cuando hay una hipertensión endocraniana, pues la presión de perfusión cerebral disminuye, dando lugar a la primera onda sistólica, pero aumenta la segunda onda de líquido cefalorraquídeo y la incrementa debido a una vasoconstricción producida por la hipertensión endocraniana. Estas ondas pues se producen de 1 a 2 ondas por segundo, se grafican de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es elevada, pues habrá mayor número de ondas, y si es disminuida, habrá menor número de ondas por minuto. Y bueno, tomando en cuenta los valores de la presión intracraneal, pues de patológica. La onda A, estas también llamadas ondas de Pateo, ya son y altas, y son un signo que indica una descompensación intracraneal. Y bueno, se caracteriza por aumentos repentinos de la presión intracraneal a milímetros de mercurio de 5 a 20. Suele acompañarse de un diagnóstico e indica una inminente herniación cerebral. Además, consideran que las ondas A un mecanismo de compensación ante la disminución de la presión de perfusión, ya que aparece durante la hipercapnia inducida cerebral y parte de la B. Estos aparecen son oscilaciones agudas que duran a 2 minutos de hipertensión intracraneal. Y bueno, esta hipertensión intracraneal oscila entre 20 a 50 milímetros de mercurio, y se presentan en aquellos pacientes con respiración de tipo Cheyne-Stokes. Y bueno, se caracteriza porque el paciente tiende a disminuir la amplitud de sus respiraciones poco a poco hasta que entra en un proceso de apnea y empieza a respirar con una amplitud más incrementada, y después esta cede y otra vez empieza una nueva apnea. Por último está la onda C. Esta onda C pues las vamos a encontrar en las crestas de la onda A, y las elevaciones son de 20 milímetros de mercurio hasta 6 veces por minuto. La siguiente, por favor. Creo que había una anterior. Gracias. Bueno, dentro de las medidas generales del tratamiento, pues los objetivos generales de este tratamiento en los pacientes con hipertensión endocraniana pues pueden resumirse en que en primer lugar se va a reducir la presión intracraneana. En segundo lugar, pues se debe de promover un aporte suficiente de oxígeno y de sustancias nutritivas al cerebro mediante el mantenimiento de una adecuada presión de perfusión cerebral. Y bueno, se debe impedir el aumento excesivo de la tasa metabólica cerebral, como fiebre y convulsiones. Y lo que se va a hacer es que pues se va a empezar el manejo de la vía aérea. Esta debe ser segura y puede ser mediante una intubación orotraqueal a pacientes con electrocardiograma menor o igual a 8. La posición de la cabeza pues debe ser elevada de 15 a 30 grados y en posición recta, evitando así una compresión de las venas yugulares. También se debe de mantener un manejo de los fluidos, ya que la hipotensión pues es atribuida a hipovolemia y debe de ser corregida mediante la administración de fluidos isotónicos y el control de la causa de la hipotensión. También la presión arterial sistólica pues debe de ser mantenida mayor a 120 milímetros de mercurio, y el manejo de la temperatura debe de ser muy importante, y ahorita veremos por qué, y se debe mantener una saturación de oxígeno de 95%. La siguiente, por favor. Bueno,
Las medidas en primer lugar tenemos las medidas para la reducción de la presión intracraneana, y en primer lugar tenemos el drenaje de líquido cefalorraquídeo, cuando se revela la anterior, por favor. Gracias. Y bueno, este drenaje pues se suele utilizar cuando se encuentra un catéter en el ventrículo lateral, para así poder disminuir el líquido cefalorraquídeo. Es particularmente útil cuando está presente la hidrocefalia, y habitualmente se suelen extraer de 5 a 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo de forma lenta, lo cual pues puede repetirse varias veces al día si no se produce un colapso ventricular. La hipotermia pues se debe de mantener al paciente en una hipotermia ligera, es decir, de 34 grados centígrados, ya que se ha demostrado ser un método útil para la reducción de la hipertensión endocraniana, ya que pues ayuda a la reducción del metabolismo cerebral. Y bueno, para asegurarse de la efectividad, pues es importante colocar un sensor principal para la temperatura. Ahora, debe evitarse que el paciente llegue a una hipotermia moderada o profunda, es decir, menos de 33 grados centígrados, ya que pueden aparecer complicaciones importantes como coagulopatías, arritmias cardíacas o infecciones. Por otro lado, tenemos el uso de manitol. Y bueno, en caso de estabilidad hemodinámica, pues se debe administrar manitol de 0.5 a 1 gramo por kilogramo en bolo rápido en 10 minutos o hasta 1 hora. El uso de manitol pues tiene dos mecanismos para reducir la presión intracraneana, y de forma inmediata pues disminuye la viscosidad, aumenta el flujo, y por efecto de rebote pues disminuye la presión intracraneana. Además tiene un efecto osmótico, ya que aumenta la diuresis y disminuye el edema cerebral. Por otra parte está el uso de barbitúricos, y bueno, su utilidad radica en la reducción del metabolismo celular, y con pues el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral. Estos medicamentos pues disminuyen el umbral compulsivo y bloquean los mecanismos de escalofrío y producen una protección ante los procedimientos médicos que aumentan la presión intracraneana. Y bueno, se recomiendan barbitúricos de acción corta como el tiopental, con una dosis de carga de 5 a 10 miligramos por kilogramo, seguido por 3 a 5 miligramos por kilogramo por hora, o pentobarbital, una dosis de carga de 10 miligramos por kilogramo en 30 minutos, seguido de 5 miligramos cada hora por 3 dosis. Sin embargo, los barbitúricos pueden inducir hipotensión, y bueno, se recomienda un monitoreo cardiovascular con una inserción del catéter pulmonar para evaluar la necesidad de fluidos o agentes inópicos. Ahora tenemos la lidocaína, pues su uso radica en su efecto protector ante mecanismos reflejos que aumentan la presión intracraneana, como es el caso de una intubación o aspiraciones o fisioterapia ventilatoria. En tal caso, pues resulta útil la administración endovenosa de 5 a 100 miligramos 5 minutos antes de dicho procedimiento, de algún procedimiento. La siguiente, por favor, Rebeca. Ahora se debe optimizar la presión de perfusión cerebral, ya que esta se debe mantener por debajo de 110, y esto se va a lograr con ayuda de inotrópicos supresores como dopamina o noradrenalina, y se deben de evitar antihipertensivas de acción corta como propanolol o atenolol cuando la presión de perfusión
esté por en 110 milímetros de mercurio. Ahora, se debe de valorar el uso de nitropocinato siempre y cuando se tenga un monitoreo de presión intracraneana y presión arterial invasiva, por lo que es importante el monitoreo electroencefalográfico, y esto se debe iniciar en forma continua cuando el paciente está haciendo el uso de barbitúricos, ya que el 20% de los pacientes presentan crisis, las cuales la mitad son episodios convulsivos y otros no. La siguiente, por favor, Rebe. Ahora, se debe de seguir un monitoreo de saturación venosa yugular de oxígeno, y consiste en la colocación de un catéter de fibra óptica de doble luz colocada de forma retrógrada en el bulbo de la vena yugular, y permite medir la relación entre el flujo sanguíneo cerebral y las necesidades metabólicas. Ahora, si hay una saturación venosa yugular de oxígeno menor a, pues indica un flujo sanguíneo cerebral adecuado en relación a los requerimientos del oxígeno cerebral. Otras causas de la disminución de esta saturación venosa, pues es porque puede haber una hipotensión, hipoxia, hipocarbia y una elevación de la presión intracraneana. Ahora, si una saturación venosa regular de oxígeno es mayor a 75%, pues indica más puede reflejar una baja tasa metabólica de oxígeno cerebral o isquemia regional. La siguiente, por favor, Rebe. Y por último, pues está la descompresión quirúrgica. Esta descompresión quirúrgica pues puede constituir el tratamiento de elección cuando la hipertensión endocraniana es motivada por una lesión intracraneal focal con efecto de masa, tales neoplasias, hematomas o contusión de tejido cerebral necrótico. Este tipo de procedimientos tienen en aquellos pacientes que han dado otro tratamiento. Y bueno, estos procedimientos descompresivos pues pueden dividir en externos e internos. Los primeros consisten en realizar una apertura del cráneo amplia que debe incluir la región frontotempoparietal y con resección hasta la base craneal. Esto puede ser unilateral o bilateral y se debe efectuar una plastia de para aumentar su capacidad. Por otra parte está la descompresión interna, incluye la lesión con esta. Y bueno, esta técnica cuenta con la dificultad de poder conocer al tejido cerebral necrótico cuando se trata de lesiones en un periodo Bueno, continuando con la hipertensión intracraneal idiopática, bueno, este concepto ha sufrido de cambios durante a lo largo de la historia. El primero que la describió fue el médico alemán Heinrich Pinke, que fue el autor de la técnica de la punción lumbar, y este autor la denominó como una meningitis serosa. Por favor. Meningitis serosa que señalaba un aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo en ausencia de una lesión expansiva o de hidrocefalia. En 1904, la nombra como pseudotumor cerebral debido a que los pacientes con este síndrome producen una impresión inicial similar a la de los pacientes que tienen una lesión tumoral cerebral. En 1955, Foley la denominó como hipertensión endocraniana benigna, pero al inducir ese término tuvo varios detractores, entre ellos Buchay, quien decía que pues esta enfermedad no siempre es benigna. En 1982 fue que Corbett sustituyó el término de hipertensión endocraniana benigna por el de hipertensión idiopática intracraneal. Esto debido a que pues él afirmaba que al menos el 25% de los pacientes podían llegar a perder la visión si no era bien tratada. Bueno, en la actualidad este síndrome tiene una etiología desconocida y se va a presentar con un aumento en la presión intracraneal sin evidencia clínica, ya sea de laboratorio o radiológica de alguna patología intracraneal. Suele ser más frecuente en mujeres, en al menos del 84 y 90% de los casos,
y tiene una incidencia anual es de 0.9 por cada 100.000 habitantes. Esta patología, su incidencia ha ido aumentando en relación con la epidemia de la obesidad y en el caso de las mujeres en edad reproductiva tiene una incidencia estimada que va de 12 a 19 por cada 100.000. Bueno, aún no está muy claro la etiología de la hipertensión intracraneal idiopática, pero se han postulado varios mecanismos, como por ejemplo el exceso de la producción de líquido cefalorraquídeo, disminución en la absorción del parénquima cerebral, incremento de la presión venosa cerebral. Como aún no hay una etiología bien definida, se debe de investigar de manera sistemática antecedentes o condiciones que están asociadas con esta entidad, como por ejemplo, bueno, en esta tabla se encuentran algunos de ellos. Bueno, uno de los principales es la obesidad, ya que se cree que esta genera un aumento de la presión abdominal y como consecuencia hay un incremento en la presión del llenado cardíaco y de la presión intracerebral. También hay algunos artículos en los que se mencionan la posible existencia de microtrombos que van a poder impedir el adecuado drenaje de líquido cefalorraquídeo. Dentro de los fármacos tenemos a la vitamina A. La toxicidad con esta vitamina ha sido largamente conocida como una causa de cefaleas severas y de papiledema que está asociado a la hipertensión intracraneana. Se cree que la vitamina A interfiere con la absorción de líquido cefalorraquídeo y se ha demostrado que hay niveles aumentados de vitamina A circulantes en los pacientes con esta entidad. Y bueno, últimamente la elevación de la presión venosa intracraneana está relacionada a estenosis de la porción distal de los senos venosos transversos. Esto ha tomado mucho interés debido a que el líquido cefalorraquídeo es absorbido en los senos venosos transversos y bueno, a través de las granulaciones aracnoideas. La estenosis, ya sea de un solo veno transverso o de ambos, podría alterar el drenaje, el drenaje venoso cerebral. Y así resultaría una hipertensión venosa cerebral y también un daño a la absorción de líquido cefalorraquídeo. Bueno, en esa tabla también se incluyen diversas enfermedades sistémicas, como por ejemplo también se incluye la anemia, la enfermedad de Addison, la enfermedad de Cushing, entre otras. Bueno, el paciente típico de esta patología suele ser una mujer obesa en edad reproductiva, pero también se puede llegar a observar en niños y en pacientes mayores y que son delgados. Dentro de la sintomatología se incluye la cefalea en el 90% de los casos. Esta no tiene un rasgo característico específico, pero es frecuente que los pacientes la refieran diaria y que sea bilateral, frontal o retroocular. Su intensidad es de moderada a severa y algunos pacientes describen que su intensidad aumenta ya sea al despertar o al realizar la maniobra de Valsalva. Esta cefalea puede ser pulsátil y puede estar asociada a vómitos y fotofobia, lo cual podría simular una migraña, lo que podría aún dificultar más su diagnóstico. También va a haber presencia de oscurecimientos visual transitorios, los cuales se encuentran aproximadamente en el 72% de los pacientes, y estos son breves episodios menores a 1 minuto de pérdida de la visión, ya sea monocular o binocular, y se piensa que la causa de estos episodios es una isquemia transitoria del nervio óptico por aumento de presión. Y también hay presencia de tinnitus pulsátil, esto en el 60% de los pacientes, y es a menudo descrito como un sonido unilateral sibilante, que puede llegar a ser exacerbado por cambios de posición y se puede aliviar con la compresión yugular. También hay otros síntomas que se incluye como la fotopsia, la visión en túnel, el dolor de ojo, la disminución de agudeza visual, alteraciones del campo visual periférico y el papiledema. El papiledema es considerado un signo distintivo, generalmente suele ser bilateral, pero puede ser asimétrico y también puede estar acompañado de un defecto pupilar aferente. El papiledema va a impedir el flujo axoplasmático dentro de los nervios ópticos, los va a comprimir externamente y puede llegar a causar una pérdida visual como resultado de una isquemia neuronal.
También puede, bueno, la presión intracraneal idiopática elevada puede llegar a causar parálisis del sexto par craneal, unilateral o bilateral. Se ha presentado en el 10 al 20% de los pacientes y ocasionando una diplopía, por lo que con unas imágenes desplazadas horizontalmente. También puede estar acompañados de náuseas y de vómito. Bueno, para el diagnóstico es importante que se cumplan con los criterios de Dandy modificados. En estos se incluyen a los signos y síntomas de aumento de presión intracraneana, como la cefalea, náuseas, vómitos, oscurecimientos visuales transitorios o papiledema. También debe de haber, bueno, no debe de existir algunos signos localizadores en el examen neurológico. Tienen que existir neuroimágenes normales sin presencia de procesos expansivos ni de hidrocefalia o de alguna masa. También debe de haber un aumento de la presión en la punción lumbar mayor a 250 milímetros de agua con una composición de líquido cefalorraquídeo normal, y también se debe de descartar alguna otra causa de hipertensión intracraneana. Bueno, la Sociedad Internacional de Cefalea también ha establecido unos criterios diagnósticos que son muy parecidos a los criterios de Dandy modificados. Ellos dicen que el paciente debe de estar alerta durante el examen neurológico y este debe de ser normal, y puede llegar a presentar alteraciones como papiledema, zona ciega, alteraciones en los campos visuales y parálisis del sexto par craneal. La presión debe de haber presión elevada de líquido cefalorraquídeo. En pacientes que no son obesos debe de ser mayor a 200 milímetros de mercurio, y en pacientes obesos es mayor a 250 milímetros de agua. También la composición química del líquido cefalorraquídeo debe de ser normal. Puede haber presencia de una disminución en proteínas, y también se deben de descartar enfermedades intracraneales que puedan llegar a producir la hipertensión intracraneal, y también se debe de descartar alguna causa metabólica, tóxica o hormonal que llegue a causar la hipertensión. Bueno, dentro de los hallazgos en la neuroimagen debe de haber presencia de ventrículos de pequeño tamaño. También se observa en el 64% de los casos una silla turca vacía. Debe de haber descenso de la amígdala cerebelosa, estrechamiento del seno transverso, dilatación del espacio perióptico. También hay aplanamiento del polo posterior de los globos oculares, y también debe de haber ausencia de edema intersticial periventricular. Bueno, dentro del tratamiento, en esto se incluye, bueno, el objetivo principal es disminuir la hipertensión intracraneal, pero también es el de preservar la agudeza visual, ya que pues al menos 1/3 de los pacientes llega con una reducción moderada de la agudeza visual, y entre el 2 al 4% pueden llegar a quedar ciegos. Bueno, el tratamiento inicial incluye una punción lumbar evacuadora, corticoides, diuréticos y reducción de peso. Durante la reducción de peso es importante someter al paciente a una dieta estricta, esto ya que pues se ha observado que con tan solo una pérdida de unos cuantos kilos ayuda a la cefalea y a que el papiledema sean menores. En caso de que el paciente no adelgace o que exista una obesidad extrema, se puede llegar a recurrir a la cirugía bariátrica, pero es importante tomar en cuenta las posibles complicaciones graves, como por ejemplo una malabsorción con hiponutrición. También se debe de realizar una punción lumbar. Esta, desde la que se realiza para el diagnóstico, ya puede producir un alivio para el paciente, pero pues el efecto es pasajero debido a la síntesis rápida de líquido cefalorraquídeo. El recomendar más evacuaciones, más punciones evacuadoras, y el uso de los corticoides únicamente van a estar indicados en caso de sufrimiento del nervio óptico con una amenaza de atrofia. Los corticoides, estos fármacos ayudan a disminuir de manera rápida la presión intracraneana, pero tiene diversos efectos adversos como retención de líquido o aumento de peso, los cuales pues no son deseables para este tipo de pacientes, por lo que nada más se debe de utilizar en caso de urgencia en aquellos pacientes que tengan un compromiso visual muy importante. Y bueno, se deben también de evitar tratamientos prolongados, y bueno, se puede utilizar prednisona
prednisona de 40 a 60 miligramos por día, o la cantidad equivalente también de dexametasona. Y el efecto, bueno, este tipo de fármacos puede tener un efecto de rebote de la hipertensión intracraneal idiopática, ya sea al reducir la dosis o a la suspensión del tratamiento. Bueno, también se puede utilizar diuréticos, como es la acetazolamida. Este tiene una efectividad del 75%. El tratamiento se va a iniciar con 250 miligramos hasta llegar a aumentar a 1 gramo por día. Y también se puede llegar a aumentar de manera gradual hasta una dosis de 3 a 4 gramos por día. Este fármaco es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y también nos ayuda a producir una anorexia, lo que va a contribuir a la pérdida de peso. Los efectos adversos de estos fármacos pueden ser parestesias tanto peribucales, en manos y en pies, y con una frecuencia baja también puede llegar a provocar litiasis renal y una anemia clásica. Esto se ha demostrado en un caso de cada 15,000 pacientes, generalmente durante los 6 primeros meses del tratamiento. La furosemida es otra alternativa. Esta reduce la secreción de líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos y también tiene un efecto diurético sobre el asa de Henle. Bueno, el tratamiento de este fármaco se va a iniciar con dosis de 20 miligramos por vía oral 2 veces al día, y en caso de ser necesario se va a incrementar gradualmente hasta un máximo de 40 miligramos 2 veces al día. Otra de las alternativas es el topiramato. Este tiene un efecto inhibidor sobre la anhidrasa carbónica y facilita la reducción también de peso. Este fármaco va a requerir de una vigilancia debido a la aparición de litiasis renal, y sus dosis es de hasta 100 miligramos por día. Bueno, existen otros diuréticos como la tiazida y el triamterene y la espironolactona. Estos se utilizan con resultados variables, y los dos últimos, tanto el triamterene como la espironolactona, son recomendados para aquellos pacientes que tienen alergia al grupo sulfa y que por lo tanto no van a poder tolerar la acetazolamida ni la furosemida. Bueno, dentro del tratamiento quirúrgico existen 3 alternativas. La primera es la fenestración de la vaina del nervio óptico. Esta suele ser la más utilizada y, bueno, esta consiste en la relación de la, se realizan unas ranuras en la vaina del nervio óptico para poder aliviar la presión del líquido cefalorraquídeo sobre dicho nervio. Este como tal no tiene un efecto pobre sobre la presión intracraneana, pero la mejoría clínica se debe a la reducción local en la presión sobre el nervio por una disminución de la presión dentro de la vaina. Y bueno, su efectividad a largo plazo es debido a la formación de una cicatriz fibrosa entre la duramadre y el nervio óptico, lo que va a crear una barrera que va a proteger al nervio óptico anterior de la presión intracraneana. Bueno, la segunda alternativa son las derivaciones de líquido cefalorraquídeo. Estas pueden ser ventrículo peritoneal, ventrículo atrial o lumboperitoneal. Estas son ampliamente utilizadas y son útiles para el tratamiento del papiledema, cefalea y también para la pérdida visual. Estas resultan en una rápida normalización de la presión intracraneal y han demostrado un éxito inicial, pero conforme va pasando el tiempo va teniendo altas tasas de fallo debido a que, pues, de manera frecuente requieren de una segunda revisión debido a una obstrucción o fallo de la válvula. La tercera alternativa es la colocación de stents en los senos venosos, la cual, este es uno de los tratamientos quirúrgicos más recientes, y esto es debido a que se sugiere que la hipertensión intracraneana es causada por un colapso del seno venoso transverso proximal. Y bueno, se ha demostrado que tiene altos porcentajes de resolución en el papiledema y también ayuda al control sintomático. Este procedimiento está recomendado principalmente para aquellos pacientes que tienen evidencia de estenosis de senos venosos y que han fracasado a otras modalidades de tratamiento. Y bueno, eso es todo.
Los escuchamos muy bien a los tres y sí estuvo bastante amplio y completo el cuadro que mencionaron. ¿Hay algunas dudas o preguntas o comentarios? ¿Tenemos tiempo? ¿O todo quedó muy claro? ¿Ya están listos para el 10? Algunas cosas podría comentar, pero quiero saber si no tienen dudas o preguntas. Quiere decir que ustedes son excelentes y que tus compañeros todos aprendieron mucho hoy. Habría que hacer algunos comentarios puntuales, pero si ustedes no me dicen qué, ¿están esperando cachar las respuestas que yo les diga? ¿Eso es lo que quieren? No hay dudas, compañeritos. Qué gusto me da. Mire, un comentario fácil y sencillo. Está bien todas las diapositivas que pusieron, la mayoría. Algunas dudas me quedaron, pero yo creo que revisaron bien sus autores, sus comentarios también. Habría que hacer algunos comentarios donde ustedes puedan intervenir más fácilmente, porque excepto que requiera cirugía, y eso espero que lo deriven a un neurocirujano a tiempo. Hay uno muy bueno egresado de la facultad, hay varios de la facultad, pero que se dedica principalmente a derivaciones, se lo podrían recomendar a sus pacientes. Mientras más a tiempo tomen la decisión y sea correcta la base para tomar esta decisión, mejor al paciente. A veces no tienen los nuevos avances como ustedes señalaron, pero sí podrían contar con una derivación, tanto lumboperitoneal como de tipo auricular o de tipo yugular. Les pregunto muy rápidamente, ¿cuáles serían los dos riesgos de las derivaciones, tanto en la vigilancia de la presión intracraneal como en el tratamiento de una hidrocefalia? ¿Cuáles serían los dos riesgos que ustedes conocen? Si lo mencionaste rápido. Si no lo saben, lo dejamos para el examen. Sí se puede hacer, pero tienen que tomar en cuenta eso. Incluso ahí viene una última pregunta que no viene en sus diapositivas. Un medicamento que no mencionaron que podrían agregar y a lo mejor dicen, sí, yo lo agregué porque quiero evitar un problema. ¿Cuál medicamento podrían haber agregado a todas sus intervenciones que comentaron? Y dirían, bueno, yo lo deseo hacer así porque así me va bien. Es una decisión personal o de criterio. Por Pues eso se les podría pregunté primero esperar, cuáles son las complicaciones. se podría esperar una sepsis, quizás. Esta es una de las correctas respuestas. Una de las complicaciones de una derivación es una infección. Y la otra, para que falle, ¿cuál podría ser? Podría fallar. Y habría que usar otro tipo de medicamentos que no son tan fáciles de aplicar para que no falle. Falla mucho por la parte mecánica y por otra que yo quiero ir. Pues la otra que se me ocurre podría ser alguna obstrucción, doctor. La verdad ya no Esa sabría. está bien la respuesta también, pero te quedó incompleta. Me falta que me digan todos, si lo saben, una obstrucción, ¿por qué? Y entonces tú la puedes evitar y decir, ten estas precauciones porque si no va a fracasar la cirugía. Y entonces ahí se usa un medicamento que tiene cierto riesgo. Eso es la pregunta correcta de lo que se comentaron bien. Hay riesgo, lo pusieron muy rápido en su diapositiva, de una infección o de una obstrucción. Y entonces ya no sirve el funcionamiento. Entonces empieza el paciente a tener otra vez síntomas de hipertensión intracraneal o de hidrocefalia. Entonces tengan en cuenta eso para que escojan un buen cirujano y digan, tiene que llevar todas las precauciones, vigilarlo, monitorearlo. Cuando pusieron la parte de monitorear la presión intracraneal, pusieron una buena respuesta también. Una buena respuesta que sería cuál es de todas las indicaciones de un monitoreo de la presión intracraneal, cuál se les ocurre rápido, para que digan, pues lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo tienen que hacer? Eso es básico, es obvio. Y ustedes son los médicos que están manejando al paciente. Entonces, como dice, ¿por qué me sirve a mí el monitoreo? ¿Qué resultados me va a dar? ¿Qué me va a avisar antes? ¿Por qué voy a decidir que sí o no continúa un tratamiento? Ya les di la respuesta.
Si ustedes quieren saber de efectividad del tratamiento que están llevando a cabo y que funciona y que está siendo correcto, pues tienen que monitorear la presión, si no dirán, pues ya no tiene caso, parece que no responde mi paciente o tengo que pedir ayuda. Miren, en general todas estas intervenciones, todas las que son invasivas, tienen que pedirles ayuda a un neurocirujano, sería lo ideal. Cuando estén manejando también el monitoreo de una presión intracraneal, otra cosa que no estaba en la diapositiva, pero que hay que agregar, tiene que ser en una terapia intensiva, idealmente, si no se puede, pues no, pero es un método invasivo que si no se vigila por enfermeras particulares para cada paciente, pues están haciendo algo malo. Son intervenciones invasivas que pueden darles malos resultados. Bueno, en caso de que ustedes lo decidan, háganlo idealmente en un hospital de segundo y tercer nivel en una terapia o una cama de show, que alguien se dedique al paciente directamente. Cuando hablamos del manejo de nitroprusiato, obviamente el paciente debe estar monitoreado de su presión arterial. Idealmente, este medicamento se pone con una bomba de pulsación para que no vaya a fallar el goteo, ni aumente ni disminuya. Y si no van a estar pegados al paciente con un manómetro, no lo pongan. Tienen que estar vigilando atentamente porque lo mencionaron muchas veces en la diapositiva, ni que suba ni que baje la presión. Eso es básico para un nitroprusiato. Hubo algunas cosas contrarias en sus comentarios. Cuando mencionaron el uso de vasopresores o medicamentos que son catecolaminérgicos, como dopamina, dobutamina, ¿cuál es el riesgo de usar este medicamento? Abajo enseguida decía el tratamiento complementario correcto. ¿Cuál es el riesgo? Esto lo deben saber de farmacología, pero si no, les invito a repasarlo. Es totalmente cierto, para que lo ponga lo tiene que poner con mucho cuidado vigilando al paciente. Y si es correcto, una vez que ya se hidrató, que está bien, normalmente su volemia, pues tú debes mantener la presión ni baja ni alta. Con eso la subes, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo de usar un vasopresor en forma aguda, ¿cuál es? Podría ser el shock. No, es lo contrario, compadre, es lo contrario. El shock es para usarlo, pero el riesgo de usarlo es que se vaya a subir la presión mucho, es un vasopresor. Tengan en cuenta eso, porque abajo me pusieron inmediatamente unos antihipertensivos, pero también el antihipertensivo se debe dar solamente cuando tú ya tengas la presión alta, si no, no lo des. Tiene algunas contraindicaciones según el antihipertensivo que elijas, el antihipertensivo que elijas. Pusieron beta bloqueadores enseguida, pero en el resto de la diapositiva y su comentario me decían que tengan cuidado con la bradicardia, que puede haber taquicardia, que la bradicardia pues casi anuncia hipovolemia, pero anuncia un poquito aumento de la presión intracraneal y de la presión arterial por un reflejo. Entonces, tengan en cuenta todo eso que están diciendo para que chequen bien a su paciente. Habría que contestarle otras cosas que ustedes dijeron bien, pero no las mencionaron. ¿Cuál es la ventaja de usar un barbitúrico? Porque pusieron una, pero falta otra. Para que dijeran sus compañeras, bueno, pues porque voy a reducir las convulsiones. Esa parece una buena idea. Pero ¿cuál sería la otra ventaja dentro de lo que ustedes repasaron en sus comentarios? Ayuda a la neurona. ¿Cómo la ayuda? Le llaman entonces coma barbitúrico ahora. Se lo han puesto a muchos pacientes conocidos de la farándula. ¿Cuál es la otra ventaja aparte de que quita las convulsiones? Eso está bien. Pero sí mencionaron algo muy bueno. Ten cuidado si se mete con la presión. Pero una ventaja del barbitúrico, aparte de quitar las convulsiones, ¿cuál podría ser? Para que tú decidas, lo voy a usar. Lo mencionaron parcialmente en una diapositiva o otra segunda ventaja. Sí, lo vi en la diapositiva, pero me falta una. Y está relacionado con todo el tema.